El rollo de la escuela. Un cordial saludo, amigos, hermanos y seguidores de la Escuela de Alexandría. Bienvenidos a este nuevo rollo de la escuela. Este día quisiera compartir con ustedes esta reflexión que he titulado El coletazo de Constantino. ¿A qué me refiero con el coletazo de Constantino? Primeramente quiero identificar el personaje y sí, me refiero, como muchos tal vez ya estarán pensando, a Constantino I el Grande, emperador romano, por allá que vivió entre finales del siglo III y la primera parte del siglo IV después de Cristo. Me refiero al coletazo de Constantino con seguir básicamente hoy en día la estrategia que usó Constantino en su momento. Recuerden que básicamente Constantino es quien le otorga la calidad de religión lícita al cristianismo. Eso es bien importante y es quizás por eso una de las cosas por las que más se le recuerda. Pero también, y más importante aún para la reflexión que pretendo compartir con ustedes, es que le dio poder civil a los obispos. Este es el rollo de la escuela, que te puede tomar un momento, pero tiene fines eternos. El rollo de la escuela. Regálanos un like, suscríbete a nuestro canal, entérate cada vez que subimos contenido y compártelo en tus redes. Y eso quiere decir que le va a otorgar unas capacidades administrativas civiles a una rama del cristianismo. Quizás la que más había crecido y la que más se había institucionalizado en siglos anteriores, es decir, principalmente entre el siglo II y III, esta rama del cristianismo había sofisticado su burocracia y le había permitido penetrar en casi todos los rincones del imperio. Entonces tenía una red de contactos que abarcaba casi todo el territorio del Imperio Romano y en algunos casos inclusive más allá de las fronteras del Imperio Romano. Quizás la característica más fundamental de esta rama del cristianismo es su organización piramidal encabezada por un obispo por ciudad. Entonces, había otras ramas del cristianismo, pero esta logró esa institucionalización que llegó a estar en la mira de los emperadores en el siglo III, principalmente para atacarlos. Recuerden que es la época de las persecuciones, pero llegado Constantino al poder, pues él va a ver otra cosa. Él va a ver primero, luego de que ese siglo III fue bien complicado para el Imperio Romano, el imperio básicamente se estaba cayendo a pedazos, había pueblos que estaban entrando por varios de los rincones del imperio, principalmente en esa frontera norte y principalmente la frontera oriental, donde se había levantado un nuevo imperio persa, una dinastía especialmente fuerte, y había comenzado un proceso de guerras y de invasiones en general por todos los rincones del imperio. Entonces el imperio se estaba desbaratando, fue un siglo donde las legiones constantemente estaban imponiendo a su comandante como nuevo emperador. Entonces casi todos los emperadores del siglo III mueren asesinados por las legiones y reemplazados por otro. Es difícil un tipo de orden en este siglo. Entonces cuando llega Constantino, después de un periodo de administración conocido como la tetrarquía, donde un emperador que pasa a la historia infame por lo que hizo con los cristianos, pero para los romanos fue un héroe, y me refiero a Diocleciano, quien organiza un modelo administrativo para tratar de salvar la situación. Dentro de este modelo, pues uno de los principales administradores de eso que va a nombrar es al padre de Constantino, Constancio Cloro, y pues bueno,
después de varias vicisitudes que no voy a entrar en detalle, Constantino finalmente logra, sobre esa base que había establecido Diocleciano, pues hacerse con el poder sobre todo el imperio. Lo pueden verificar en su libro de historia de confianza. Bueno, ¿qué va a hacer Constantino en este proceso? Que no va a ser corto, no va a ser de 1 o 2 años, va a tardar muchos años en lograr consolidar el poder. Pues va a haber un gran aliado en la Iglesia de los Obispos. Esa que algunos llaman protocatolicismo, gran iglesia, como usted le prefiera llamar, pues va a ser una gran aliada para Constantino. Él va a observar que esa burocracia altamente organizada va a ser muy útil para su propósito de imperio. Entonces, claro, va a empezar a otorgarle en un principio la condición de religión lícita, como les había mencionado, y luego les otorga poder civil y administrativo a los obispos. Ahí es cuando ocurre ese famoso incidente de cuando se juntan el trono y el altar. También lo había tratado en un rollo anterior, el de los 2 matrimonios siniestros de la historia del cristianismo. Aquí vivimos el primero, donde vemos esa unión entre el trono y el altar. A esto en general es lo que denomino el coletazo de Constantino. Bueno, resulta que es un fenómeno que siguió pasando a lo largo de la historia, donde se fue mancomunando muchas veces y en diferentes periodos de la historia del cristianismo un poder religioso con un poder político. El uno legitima al otro y ese otro pues lo defiende con el poder de las armas. Podemos citar algunos casos: el imperio carolingio, el mismo imperio bizantino que permitió que subsistiera el cristianismo oriental, solo por poner unos ejemplos. Y ya llegado a la época de la Reforma del siglo XVI, pues es ver cómo estos nacientes cristianismos también se amparan en grandes imperios. No es un misterio para nadie que conozca un poco de historia cómo ese modelo anglicano va a crecer al amparo de Inglaterra, una Inglaterra creciente en poder económico y poder militar, y luego pues de ahí se van a excindir varias ramas, pero que también terminan en cierta manera estando bajo el amparo de la gran potencia imperial del momento, con toda una serie de recursos que va a poner a su disposición. Entonces vamos viendo una alianza que va a tejer sus nervios hasta lo más profundo del uno y del otro, porque es muy inocente pensar que el uno no va a permear al otro. O sea, el poder político, por supuesto, va a permear el poder religioso y viceversa, Por eso es bien difícil hoy en día pensar en ese ideal del Estado laico, y realmente son pocos los países que uno podría decir, no, esto es un Estado laico. No, hay una influencia indeleble de muchos de los poderes religiosos de turno. Entonces el coletazo de Constantino lo vemos constantemente en aquellos personajes célebres, aún de la política actual, que saben usar a las grandes comunidades cristianas para sus fines. Y como buenos y hábiles administradores, pues la van a usar hasta que les convenga, pero cuando ya no les convenga no hay tanto problema. Entonces, mientras me sea útil para organizar y para ejecutar mi plan, bienvenido sea. Pero ya una vez que no me convenga, pues ya se pueden ir haciendo a un lado, digámoslo así. Eso en pocas palabras es la idea del coletazo de Constantino, y es un llamado también que quiero hacer a que tengamos en cuenta lo delicado que es cuando los cristianos ponemos nuestras esperanzas en el poder político de turno, o cuando inocentemente se piensa porque tal candidato visitó una comunidad o visitó una iglesia, pues ya nuestras esperanzas están cumplidas. He visto muchas veces ejemplos en Latinoamérica cuando un político en campaña, especialmente las campañas presidenciales,
endulzan el oído de las comunidades evangélicas con temas muy sensibles para los oídos evangélicos. Entonces, digámoslo así, se echan al bolsillo a la audiencia evangélica prometiendo que esos temas no van a pasar en las legislaturas, pero una vez en el poder pues simplemente se lavan las manos y dicen que ellos no tenían injerencia ahí y igual lo votan, pero su discurso en campaña fue totalmente claro para llegar a oídos de las comunidades evangélicas que ingenuamente los apoyaron porque pensaron que su causa iba a ser apoyada y que iba a verse coronada con una legislación a su favor. Pues en eso, hermanos, pues hay que decir dos cosas. Un político que se considere honesto pues no puede favorecer ni siquiera a los cristianos, y segundo, nosotros como cristianos pues no podemos ser tan ingenuos y prestarnos para este tipo de manipulaciones. El coletazo de Constantino se sigue viendo y lo veo constantemente en las naciones latinoamericanas, ni qué decir en Norteamérica, en Estados Unidos, donde es casi agenda obligada de los candidatos de uno de los grandes partidos a la presidencia. Agenda obligada es visitar las grandes comunidades evangélicas, y esa es la misma estrategia de Constantino. A eso me refiero con el coletazo de Constantino. Bueno, hermanos, pues hay muchos detalles que pudiera seguir comentando al respecto, pero les dejo estas cortas reflexiones. Me gustaría leerles, saber qué opinan ustedes. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo rollo de la escuela. El rollo de la escuela. El rollo de la escuela, en la Escuela de Alejandría, un programa donde estamos siempre dispuestos a dar solución a tus inquietudes de este día, porque hablamos español y podemos profundizar de manera sencilla y escueta en cada tema, mostrando el punto de vista de la palabra de Dios, que también toma en cuenta el punto de vista del hombre a través de los tiempos.